Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-6-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado 14 de enero y culmina el 3 de febrero, lo cual significa que tenemos un tiempo estimado como breve para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. Para ubicarnos en el presente, Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, está organizada en 3 unidades de competencia. En la primera actividad síncrona, nos enfocamos en desarrollar la unidad 1. En esta conoceremos la unidad 2 y 3. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de la realización de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar la unidad 1. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada. Para ello, ya cuentan con los distintos materiales que se encuentran publicados en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Felicito a quienes ya realizaron ambos cuestionarios de manera exitosa y satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan la base al momento de dar respuestas a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Específicamente, se profundizará en el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductuales, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativas. La unidad 3 tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Quisiera comenzar el desarrollo de esta clase con varias frases acerca de la teoría y técnicas terapéuticas. La primera, para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Y esta es una frase de Carl Jung. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta es una frase de Otto Kemper, que es un psicoanalista dedicado principalmente al estudio de los trastornos de la personalidad. Estas frases aluden a la importancia
de que un psicólogo terapeuta obtenga su propia terapia personal. No se trata solo de abordar el neuroticismo y la patología. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento. En este nivel de la carrera de psicología ya deben tener más que concientizado que el ejercicio profesional del psicólogo implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación, sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el código de ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Y esto es algo que nos estamos encontrando, espero que con menos frecuencia, de experiencias de pacientes en extractos de las redes sociales. Sé que quizás muchos de ustedes estén apresurados y deseosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, tanto teoría de los tratamientos 1 como la 2, que es la presente unidad curricular, les está dando las bases teóricas sólidas en psicoterapia para su formación académica, profesional y personal. La formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, pero también ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y, el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario que puedan reconocer sus limitaciones personales y profesionales. No se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse del pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso, muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y tal como refería Lacan, psicoanalista postfreudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero no tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos. Pero siempre es tentador, a veces porque nos los creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Es importante centrarnos en conocer qué es eso llamado proceso terapéutico. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar,
concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar o el yo de apoyo, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y les provee de los recursos y medios para que los resuelva. Esto les va a permitir alcanzar una mayor fluidez emocional y promover un estado de salud psíquica adaptativo. Fíjense que dije adaptativo y no positivo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y conductas. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista, o modesto, del cual se pueda depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Toda esta serie de características ideales suponen un conocimiento de un terapeuta perfecto. En este sentido, voy a rescatar la importancia de convertirse más bien en un buen, entre comillas, terapeuta, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol del terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, siendo capaz de realizar acciones innovadoras buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo.
Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, alta sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica. Además, repito una vez más, procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional. Ahora bien, hablando del terapeuta, es importante conocer cuáles son sus funciones. Las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta, por una parte, se dice que el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales de reserva y ser cuidadoso al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención psicológica y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente al trabajar con adultos mayores, pues sus necesidades individuales son las consideraciones más importantes al momento de planificar su programa de tratamiento. La experticia del terapeuta se va a ir construyendo en el tiempo y en la medida en que se realizan los acompañamientos de los pacientes. Conectar afectivamente con otro ser humano desde una escucha empática, respetuosa, que no juzgue, que no imponga ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente nuestros propios sesgos cognitivos y prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. El problema principal de la psicoterapia suele ser el terapeuta, ya que de él depende, en efecto, la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia y angustias sean difíciles de ver o de controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón, es fundamental mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de los libros y las clases. La coherencia de mantener la propia terapia va a permitir la revisión de las sombras y los puntos ciegos que podrían contaminar al paciente con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Por otra parte, es necesario tener presente que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describieron en la clase anterior, ya sabemos, deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto de acuerdo al enfoque teórico afín del profesional. Recordemos que cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando en la medida que se han profundizado en líneas teóricas que las sustentan. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse
preferiblemente en el empleo de las técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia aprobadas mediante estudios científicos. Es importante que estén probadas para el problema específico en el que se aplica. Ya sabemos, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, que debemos describir el plan de intervención propuesto por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a utilizar según el enfoque de base. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si hablamos del enfoque cognitivo, pues será modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si hablamos del enfoque conductual, será modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de esa realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. Vamos a conocer cuál- cuáles son los pasos de esta terapia conductual. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, el análisis funcional, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, ejecución del plan de tratamiento, evaluación de resultados, culminación de la terapia y plan de seguimiento. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual. Vamos a hablar aquí de la terapia conductual pura. Esto es un proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas. Estas categorías conductuales operativas es describir e identificar las conductas manifiestas y encubiertas, que por lo general van a estar clasificadas como cogniciones o pensamientos, emociones y conductas. También se basa este análisis funcional en determinar las variables que mantienen la conducta, bien sean las organísmicas mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Las metas de la intervención van a adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Hablemos ahora de lo que son los lineamientos para la aplicación de la terapia conductual. La terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo, como lo acaba de mencionar, el análisis funcional, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, ejecución del plan de tratamiento, evaluación de resultados, culminación de la terapia y plan de seguimiento. Ruiz y Cano describen que el estudio del paciente bajo el enfoque de la terapia conductual consiste en el análisis de su conducta manifiesta y encubierta. El terapeuta de conducta muestra respeto por el paciente y le informa de sus intervenciones, de las cuales debe pedir consentimiento. No solamente existe el consentimiento escrito, sino también el consentimiento verbal. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de la conducta están profundamente interesados en mantener
una adecuada relación terapéutica con sus clientes. Desde el enfoque conductual a las personas que atendemos no les llaman pacientes, sino clientes. La terapia de conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante el proceso diagnóstico denominado análisis funcional o conductual, que ya sabemos consiste en presentar el problema en categorías conductuales operativas y en determinar las variables que las mantienen. Esta terapia de enfoque conductual se realiza bajo un programa de modificación de conducta. Este programa de modificación de conducta se especifica a través de 3 fases: la fase inicial, la fase media y la fase final. En la fase inicial, en primer lugar, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias, utilizando algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de mucha utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gusten a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. En la fase media, esta consiste en poner en marcha el programa de modificación de conducta como tal y medir con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificar la misma. En la fase final, una vez que se haya logrado adquirir esa conducta adaptativa, se evalúa periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Esta fase final y ese seguimiento se puede realizar perfectamente a través de llamadas telefónicas. Ahora bien, llamadas telefónicas o citas esporádicas cada 3 o cada 6 meses para verificar estos avances. Con respecto a lo que son los lineamientos y principios de la terapia cognitiva pura, el objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Belak señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juega un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado, es estructurada y directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. Una relación terapéutica estable es condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y el paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Por otra parte, Belak refiere que los siguientes lineamientos de la terapia cognitiva también se realizan por fase: fase inicial, fase media y fase final. Durante la fase inicial, se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente
a identificar pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, suposiciones subyacentes, ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Ahora conoceremos algunas de las técnicas terapéuticas desde los distintos enfoques. Las técnicas terapéuticas son parte de la caja de herramientas con las cuales contamos los terapeutas para atender a los pacientes. El principio es el motivo de consulta y la demanda de tratamiento, que a su vez va a estar guiado por el diagnóstico. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto facilita que el tiempo establecido sea provechoso. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser terapéutico. De esta manera, también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál es la estrategia a utilizar. Resulta útil registrar lo trabajado en cada sesión de terapia. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la concepción que tenemos del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. Ahora, yo les hablé de manera general de lo que son las fases de la terapia conductual y la terapia cognitiva. Aquí vamos a hablar específicamente de algunas de las técnicas mayormente utilizadas y que han resultado de mejor provecho terapéutico en los procesos con pacientes adultos. Desde la terapia conductual tenemos la intención paradójica. Esta es una técnica terapéutica que consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los haga aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. Se basa en la idea de que a veces el intento de evadir o reprimir un pensamiento, emoción o conducta puede tener el efecto contrario, es decir, puede aumentar la frecuencia del mismo. El moldeamiento es una de las técnicas para implantar conductas. Es una de las técnicas que consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. Consiste en el reforzamiento por aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado. Se identifica una conducta que se quiere implantar y luego se refuerza cualquier conducta que se acerque a la conducta objetivo. El modelamiento, que también es otra técnica para implantar conductas, es una técnica terapéutica que se basa en el aprendizaje vicario y en la imitación planteado por Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. El autocontrol es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus conductas. Dentro de las técnicas cognitivas está la reestructuración cognitiva. Esta consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionarlas. Ruiz y Cano refieren que esta técnica consiste en que el paciente
aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales. Se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en situaciones. Se buscan alternativas racionales y se permite el afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Se trata entonces de sustituir estos pensamientos negativos por pensamientos más adaptativos. Belak señala que en esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar esos pensamientos automáticos y las suposiciones, utilizando a su vez técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional y la técnica de la flecha descendente. Por otra parte, está el interrogatorio directo. Esta es una técnica más directa que consiste simplemente en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía, esto como un medio para indagar los pensamientos. Está la técnica de la imaginación. Es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un roleplay de una situación con una alta carga emocional. Está el registro del pensamiento disfuncional, que consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Está la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria. Esto a través de utilizando el método del diálogo y el debate socrático. La terapia cognitiva de Aaron Beck se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que pensamientos, sentimientos y conductas se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos, identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos utilizando la reestructuración cognitiva. El entrenamiento asertivo, partimos del concepto de asertividad, que es la capacidad para expresar los pensamientos y sentimientos propios a las otras personas sin experimentar mayor ansiedad, sin agredir al otro y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de una manera eficaz, manifestando sus propias opiniones. Está la técnica de las autoinstrucciones, que es una técnica mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es enseñar al paciente una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar al paciente a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Ahora bien, conozcamos cuáles son algunas de las técnicas de la psicoterapia gestal. Estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la Gestalt se ha convertido progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integrativa. La base de la metodología Gestalt es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia, trabajando en el momento presente con la fenomenología o la comunicación no verbal. Dentro de la psicoterapia gestal están las terapias supresivas, las expresivas y la combinación de ambas, que son las integrativas. En lo que se refiere a las técnicas supresivas, son aquellas que tienen como objetivo
dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo. Esto con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad. Está descubrir los debeísmos. Esto se basa en identificar junto al paciente los deberías que el individuo se pone a sí mismo. Estos debeísmos suelen ser patrones de pensamientos que se basan en mandatos e ideas de que las cosas deben ser de manera determinada y pueden ser una fuente de ansiedad. Por ejemplo, cosas que hemos escuchado muchos de nosotros en nuestras casas, las cosas se hacen bien o no se hacen. Esto se traduce luego en la fijación de rasgos de perfeccionismo, necesidad de control, que bajo ciertas situaciones de alto estrés o depresión se pueden convertir luego en un episodio de ansiedad. Experimentar el vacío, este tiene como objetivo facilitar en el individuo la toma de conciencia de su propio vacío interior. eh, está en este enfoque se llama el vacío fértil. Esto es aceptar el vacío y al hacerlo el individuo puede descubrir nuevas fuentes de propósito en la vida. Esto puede ser una experiencia incómoda para muchos, ya que implica enfrentar la propia falta de significado. Está la técnica de no hablar acerca de encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, el tratamiento de la autoestima, que es un elemento central de casi todos los procesos de psicoterapia, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. Con respecto a las técnicas expresivas, estas tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o la exageración de la atención deliberadamente a través de técnicas como la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Están las técnicas integrativas, que son la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo básico es integrar las partes alineadas del individuo, entre las cuales está el encuentro intrapersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas o dirigidas, que son muy útiles en el trabajo no solamente con adultos, sino también con adolescentes, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Ahora bien, con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, parten del modelo psicoanalítico. Recuerden que desde este enfoque se hace énfasis en lo etiológico, en el origen del trastorno psicológico. Este modelo tiene su origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual, que es la época victoriana. Sus aportes importantes son postulados que han permitido la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose en la idea de que las experiencias tempranas tienen mucha influencia en esa formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos internos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como una respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. Desde el psicoanálisis o desde el método psicodinámico, la producción del material en terapia se da, a través de la asociación libre, la interpretación de las reacciones transferenciales y las resistencias. El análisis del material que surge en las sesiones se da a través de la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción.
La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación es la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces primero hay que clarificar. Al preguntar, sirve para esclarecer. Ya para ir cerrando, vamos a irnos a lo que es la psicoterapia de tipo integrativo. Dentro de estas hay varias. em, Está dentro de la terapia cognitivo-conductual, la terapia de la aceptación y compromiso, que es un tipo de intervención psicológica que está orientada a la aceptación psicológica y a la identificación de los valores personales. También se encuentran dentro de las denominadas terapias contextuales. Está la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan. Esta técnica terapéutica se basa en la estrategia dialéctica, que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que pueden generarse, validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. Tenemos la terapia breve estratégica. De acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el circuito entre problemas y soluciones disfuncionales. Más allá de las técnicas, es importante hablar de lo que son dentro de los protocolos, los formatos del reporte de sesiones. Es decir, que nosotros debemos tener registro de cada una de las sesiones que tengamos con los pacientes. En este sentido, pues vamos a registrar lo que es la fecha, el nombre de ustedes que están elaborando el reporte, el número de reporte o número de sesión, nombre del terapeuta responsable, descripción del consultante. Sobre todo en las primeras sesiones es importante incluir la hipótesis clínica, el motivo de consulta, la descripción de la sesión y del problema o área a trabajar. De acuerdo a esto, planificamos las intervenciones terapéuticas. Describimos el objetivo de la sesión, el contrato terapéutico, si es la primera sesión, que se lo podemos decir al paciente de manera verbal, también se lo podemos hacer firmar de manera escrita, las técnicas empleadas, las tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico, las observaciones durante la sesión o durante la supervisión de caso, la propuesta de intervención. En este punto es importante hacer la revisión teórica y el sustento bibliográfico de ese motivo de consulta, las conclusiones que están relacionadas con la hipótesis planteada, los avances de las sesiones, las fortalezas, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes de tareas a tener en cuenta en la siguiente sesión, planificar de la siguiente sesión con distintos planes, bibliografía a consultar, reporte de sesiones y trabajo de supervisión. Con esta descripción damos por culminada esta segunda y última actividad síncrona del periodo 2026-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de las evaluaciones o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les doy respuesta. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde y éxito en sus evaluaciones.